Venimos semana tras semana condenando, denunciando, llorando, lamentándonos. No sabemos ya qué más podemos hacer, pero sí que ponerlo encima de la mesa, pues este genocidio permanente del gobierno de Israel contra el pueblo palestino, ahora también contra el pueblo libanés, y para eso creemos que es más que necesario hablar con alguien que sepa mucho más que nosotros y nosotras. Olga Rodríguez, periodista, investigadora, creo que tiene una biografía pues muy vinculada a lo que queremos saber. Así que mil gracias por estar con nosotros y nosotras en esta travesura radial llamada La Pizarra, Olga. Hola Alfredo, es un placer estar con vosotros. Bueno, queremos que nos ayudes a entender lo que parece inexplicable. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que hacen que el gobierno de Israel en la actualidad esté haciendo lo que está? ¿Razones internas, externas, geopolíticas? ¿Cómo se explica esto? Bueno, unos días antes de los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023, Netanyahu estuvo en la sede de Naciones Unidas explicando su plan, explicando con mapas, mostrándolo sin ocultarlo, como lo han hecho otros gobiernos israelíes en el pasado, mostrando unos mapas en los que todos los territorios palestinos ocupados aparecían formando parte de Israel, de esa idea del gran Israel. ¿Por qué? Porque hay un proyecto colonial que comenzó hace muchas décadas y que consiste en seguir anexionándose territorio, en una expansión territorial. Y así lo muestran representantes del gobierno israelí públicamente, a través de esos mapas, en los que además también trazan rutas de oleoductos, gaseoductos y conductos de fibra óptica, ¿no? Decía Eduardo Galeano en 2003, durante la invasión ilegal de Irak, que si Irak tuviera rabanitos en vez de petróleo, a lo mejor todo habría sido diferente. Bueno, Oriente Medio ya sabemos que es una zona geoestratégica que une a Oriente con Occidente, con rutas comerciales muy importantes y también con riqueza y recursos naturales en un momento en el que hay escasez de recursos naturales en muchos lugares del mundo y esto en sí mismo está confeccionando y diseñando un nuevo orden mundial. Dentro de eso, el Estado israelí nace con la voluntad de ser un Estado judío, que necesita, por lo tanto, una mayoría judía. Por eso impulsa en 1947, a través del Plan Dalet, una operación de limpieza étnica que supone la expulsión de más de 700.000 palestinos, que son expulsados de sus casas, se van con lo justo, pensando que iban a poder regresar y nunca más pudieron regresar. De esa manera, en parte del territorio, Israel logra esa mayoría judía. Posteriormente, en 1967, invade ilegalmente el resto de los territorios palestinos, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Quiere el territorio palestino, pero sin la población palestina, porque es la única manera de mantener esa mayoría judía, ese carácter judío del Estado judío, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un supremacismo mezclado con un colonialismo y para mantener esa ocupación y ese proyecto colonial ha ido sofisticando y desarrollando a lo largo de los años un régimen de apartheid, un régimen de segregación racial, definido como tal, por ejemplo, por la Corte Internacional de Justicia en su dictamen del pasado mes de julio. De esta manera logra tener apartada a la población palestina, negándole derechos, negándole lo más básico, negándole la gestión de su propio territorio o de buena parte de su territorio y manteniendo de esa manera esa mayoría judía en ese carácter colonial de su proyecto, que ahora está en un paso más. Estamos viendo estos días cómo ha impulsado una nueva ofensiva con ataques brutales contra el norte y el centro de la Franja de Gaza y con otra orden de desplazamiento forzado de la población hacia el sur. Hay una voluntad de tener cierto control militar en esas zonas del norte de Gaza que por cierto están situadas geográficamente justo enfrente de bolsas de gas que fueron halladas hace unos años frente a las costas palestinas de Gaza. Y en ese desplazamiento progresivo y forzado de la población hacia el sur, sigue impulsando nuevos ataques. Junto con la invasión ilegal de Líbano, no hay que olvidar que el 28 de agosto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una nueva resolución que renovaba el mandato de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas en Líbano y que hacía un llamamiento al fin de las hostilidades. 15 días después de la aprobación de esa resolución vinculante de Naciones Unidas, Israel llevó a cabo sus atentados en Líbano, a través de los cuales hizo explotar dispositivos inalámbricos, más de 3.000 dispositivos inalámbricos, sembrando el terror. Y tras ello, comenzó con sus bombardeos y
con su invasión de Líbano. En estos momentos juega en 6 o 7 frentes, en 6 o 7 territorios, países, en esa búsqueda de una escalada regional, porque en ese marco de escalada regional la cuestión palestina se diluye y en ese marco de escalada regional y de guerra permanente, Israel puede conseguir lo que el derecho internacional le niega, lo que nunca el derecho internacional le reconocerá porque es ilegal, que es su ocupación ilegal, su anexión de territorio palestino y la perpetuación de esa aplicación del régimen de apartheid. Olga, ¿tiene apoyo hoy en día al interior del Estado de Israel, de la ciudadanía, de la sociedad cotidianamente? O sea, ¿hay un cuestionamiento de esta política de belicista de matar a quien sea y expandirse? ¿Tiene hoy en día un apoyo o es cuestionado internamente? Una cosa es el cuestionamiento al gobierno de Netanyahu por muchas razones. Ya había habido antes de los ataques de Hamas del 7 de octubre grandes manifestaciones en contra del gobierno de Netanyahu por casos de corrupción, por su voluntad de conquistar más poder judicial y un largo etcétera. Y otra cosa es que eso signifique una oposición contra el belicismo del gobierno israelí, contra la ocupación ilegal. Eso es diferente. Y eso solo tenemos a día de hoy una minoría de la sociedad israelí que está trabajando por la paz y que está en contra de la ocupación ilegal y que se preocupa también por la defensa de los derechos de la población palestina y no solo por la defensa de los derechos de los rehenes israelíes y de la población israelí. Esta es la realidad a día de hoy. Hay voces muy interesantes en la sociedad israelí que pertenecen a esa minoría. Una de ellas es Nurit Peled, que es una académica, una profesora universitaria de la Universidad de Jerusalén, judía israelí, además hija de un general israelí que fue el primero que se convirtió posteriormente en paloma, en pacifista. Nurit Peled ha escrito varios libros analizando cómo el racismo se inocula a través de la educación en las escuelas desde la más tierna infancia en su país. Una deshumanización normalizada de la población palestina, mezclada con una instrumentalización del miedo a través de la cual una y otra vez a la sociedad israelí se le dice que tiene que oprimir a la población palestina para estar segura, para que nunca más pueda ocurrir. Es una sociedad en la que ese nunca más es un nunca más solo aplicado a la sociedad israelí, pero no evidentemente a la sociedad palestina, que es la que está siendo oprimida y aplastada. Cuando se produjeron los atentados de Hamas del 7 de octubre, en un chat interno de profesores universitarios, Nurit Peled escribió, en un chat de WhatsApp privado, escribió, citando a Sartre y a Fanon, si la bota de hierro del opresor o del ocupante lleva décadas oprimiendo y aplastando al ocupado, al oprimido, y éste una mañana puede abrir una rendija de su ojo, ¿qué mirada esperas ver? Y ella añadió, hemos visto esa mirada. Evidentemente, como buena académica, intentaba analizar política y sociológicamente lo que allí estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, Nuri Peled, judía israelí, fue denunciada por algún compañero y fue suspendida temporalmente como profesora en la Universidad de Jerusalén. Un abogado al que ella contrató mm, explicó toda esta situación en un buen artículo en el New York Times, porque en esta nueva escalada la represión que hasta entonces solo se dirigía, por supuesto, para la población palestina, pero también contra árabes israelíes, ahora se ha dado un paso más y también hay judíos israelíes de esta minoría que están sufriendo represalias, están siendo señalizados, están siendo acusados de ser antisemitas, siendo judíos y defendiendo los derechos de toda la población judía, y por el simple hecho de estar diciendo no en mi nombre, nunca más tiene que significar nunca más para todos. Y ese no en mi nombre también lo estamos escuchando en sectores de la comunidad judía del mundo, ¿no? En Estados Unidos ha pasado algo inédito que no había ocurrido en otras ocasiones. Yo he vivido mucho en Estados Unidos en varias ocasiones de mi vida. Este verano he estado todo el verano allí. Bueno, pues por primera vez he visto a mucha gente joven, judía, diciendo no en mi nombre, manifestándose públicamente contra la ocupación ilegal y contra el genocidio contra la población palestina. Y esto marca un antes y un después y puede ser un camino muy interesante a seguir. Al mismo tiempo vemos una ofensiva que tergiversa las acusaciones de antisemitismo, ¿no? Lo cual es muy grave para la población palestina, para los derechos de toda la población del mundo, pero también para la lucha contra el antisemitismo real. Estamos viendo cómo voces judías internacionales
desde Nancy Fraser, la filósofa estadounidense, hasta Yuval Abraham, hasta Jonathan Glazer, oscarizado el año pasado, director de la Zona de Interés, han sido acusadas de antisemitas por mostrar su oposición a la ocupación ilegal israelí, al genocidio y a las matanzas contra la población palestina. Es como que no podemos ni matizar, ¿no? No se podría ni matizar ni siquiera, no solo tener disidencia, sino matizar. Te hago la última pregunta, Olga, para entender un poco cuál es la escalada hacia adelante. Entiendo que es difícil hacer prospectiva en esta situación tan inestable. ¿Cuál sería la reacción geopolítica que se podría esperar desde Irán, por un lado, que no es un actor cualquiera, y que va a hacer Estados Unidos en medio, como bien sabes, de una intensa campaña electoral donde este aspecto pareciera que puede ser determinante y crucial? Estados Unidos lleva 12 meses protegiendo a Israel militarmente, proporcionándole nuevos paquetes de ayuda militar y de armamento, políticamente y diplomáticamente, vetando resoluciones en Naciones Unidas, no una ni dos, sino muchas. Y sus representantes políticos están diciendo que van a seguir apoyando a Israel y lo estamos viendo, ¿no? Israel quiere una escalada regional, por las razones que ya expuse anteriormente, y ante ello, Irán hasta ahora lo que ha mostrado ha sido contención. Hemos visto cómo a lo largo de estos meses Israel ha lanzado varios ataques contra intereses iraníes. Bombardeó la embajada iraní en Damasco, matando a 13 personas, asesinó al líder de Hamas en Teherán, la capital iraní, está lanzando ataques contra Siria, contra Irak, contra Yemen, etc. Ante esto, ha habido dos respuestas iraníes. La primera, muy avisada con anterioridad y muy contenida. La segunda, no tan contenida. Israel tuvo que desplegar todos sus muros defensivos y además contó con gran ayuda de Estados Unidos, entre otros, también Jordania, ¿no? Por lo tanto, hemos entrado en una nueva fase. Um, Estamos, como bien dices, y esto es importante recordarlo, en un escenario de campaña electoral estadounidense, en el que las encuestas siguen muy ajustadas entre Trump y Kamala Harris. Hemos visto en el pasado cómo en Estados Unidos ha habido presidentes que en campaña electoral han querido erigirse como comandantes en jefe, porque si un país está en guerra no se le puede dar la espalda al presidente comandante en jefe, en plena guerra, ¿no? Y no hay que descartar que esta también sea una de las bazas electorales de las últimas semanas en la campaña electoral estadounidense, donde vemos voces, algunas voces, dentro del Partido Demócrata que serían partidarias de un golpe de efecto contra el régimen iraní en los últimos días de la campaña electoral. Esto no está descartado aún. Con respecto a Israel, si nada ni nadie le para los pies, continuará en su apuesta por la guerra permanente, que aquí yo os estoy hablando desde España, lo tenemos al otro lado del Mediterráneo. Y al mismo tiempo tiene ciertos vínculos con lo que pasa en Europa del Este. Irán proporciona armas a Rusia, Rusia sigue en territorio ucraniano. Esa guerra de desgaste eterna, esa guerra por delegación y proxy, donde Rusia y Estados Unidos echan un pulso, continúa, como también aquí vemos que hay potencias internacionales echando un pulso en el tablero de Oriente Medio, como siempre ha ocurrido, ¿no? Por lo tanto, todas esas medidas de presión que, por ejemplo, en el caso de Rusia se aplicaron y todas las medidas de presión que podrían aplicarse, la mayoría de ellas no se han aplicado para este caso. Y el genocidio sigue su curso a día de hoy. Hay una frase que estos meses en circuitos del derecho internacional y de derechos humanos están diciendo muchas abogadas y abogados, que es que bajo los escombros de Gaza y ahora de Beirut, el día de mañana aparecerán los restos del derecho internacional. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Porque Gaza no es algo que incumbe solo a la población palestina. Gaza está cambiando el mundo. Hoy son los palestinos, mañana podemos ser nosotros. Las líneas rojas del derecho internacional, que siempre ha sido débil y de doble rasero, por supuesto, pero ahora se están destruyendo por completo. Todo vale en este nuevo escenario. Y no se han impuesto ni embargos de armas, y un embargo de armas significa no solo dejar de vender armas, sino dejar de comprar armamento, material militar y material tecnológico a las empresas armamentísticas israelíes, que son columna vertebral y eje sostenedor de la ocupación ilegal israelí en los territorios ocupados palestinos. El dictamen de la Corte Internacional de julio y una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas posterior
señalan y exigen que se tiene que suspender de manera inmediata por parte de todos los Estados miembros de Naciones Unidas el comercio e inversiones que puedan contribuir de alguna manera con la ocupación ilegal israelí. Eso no se está haciendo. Israel sigue siendo miembro en la Asamblea General de Naciones Unidas. En la época de la Sudáfrica del apartheid se suspendió temporalmente la membresía de la Sudáfrica del apartheid en la Asamblea General de Naciones Unidas. Eso no se ha hecho. Hay muchísimas medidas de presión que no se han adoptado a día de hoy. Aquí en la Unión Europea hay un acuerdo preferencial de asociación comercial de la Unión Europea con Israel, cuyo artículo 2 exige el respeto a los derechos humanos por las partes. Israel está violando ese artículo 2 de manera permanente. Es decir, hay muchos caminos que servirían para cambiar las cosas. Por eso es fundamental que desde la calle, que desde las urnas, que desde los medios de comunicación, que desde los circuitos de todo tipo sigamos presionando para darle la vuelta a esta conquista de impunidad sin fin, porque el día de mañana nadie podrá decir que no lo sabíamos y nuestros hijos nos van a preguntar, ¿pero cómo pudo ocurrir esto cuando lo estabais viendo en tiempo real? Bueno, me quedo pensando mucho, seguramente que la gente que nos escucha se queda pensando mucho y vamos a seguir sí o sí, desgraciadamente, atento a lo que viene pasando. Gracias, Olga, por hacernos pensar y entender un poquito más este conflicto, este genocidio en curso. Gracias, Olga, por estar en la pizarra. Gracias a vosotros.